Chéquense las tortillas acá en Estados Unidos cómo son. Es básicamente una tostada frita. Digamos que para muchos mexicanos este estilo de forma de hacer tortilla no concuerda para nada con la idea de tortilla que tenemos nosotros los mexicanos. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. Y pues ya nos encontramos en tierras norteamericanas. Si habían preguntado alguna vez cómo es hacer el súper en Texas, en este video lo vamos a descubrir. Algo que quiero resaltar de esta parte de los Estados Unidos es que todo se hace en carro. Si vas a la tienda, si vas a comprar lo que sea, tienes que usar carro. Y como prueba de ello, pues tenemos estos centros comerciales donde todos, absolutamente todos, vienen en carros. Aquí en Texas se utilizan mucho las pick-up grandes. Miren, como ejemplo de ello, ahí tienen casi toda una línea de camionetas grandes. Algo que vamos a observar mucho en este tipo de centros comerciales norteamericanos es la comida hecha y lista para simplemente comerse. Miren, por ejemplo, aquí ya venden los macarrones ya simplemente para poner al microondas y comerse. Guacamole. Aquí hay guacamole, mira, preparado. Amor, pero ¿por qué no preparas tú el guacamole? No. Qué flojera, ¿verdad? Esto es porque a los norteamericanos no les gusta, vaya, complicarse la vida en preparar cosas elaboradas, vaya. Vegetales desinfectados, listos para comerse. Inclusive vean, venden los jugos ya listos, exprimidos y procesados para llevarse a la boca. Jugo de naranja y zanahoria. Algo que tengo que reconocer de México es que allá, digamos, todo es más natural. En cualquier esquina vas a encontrar este tipo de puestecitos callejeros en la mañana donde te exprimen tu jugo de naranja fresco y recién exprimido. Estados Unidos todo más procesado. Nada más vean, arándanos con manzana, jugo verde y hasta un tipo de horchata. $1 por solo 2 limones. Eso viene siendo más o menos como 20 pesos mexicanos. Con lo que, digamos, en México compras hasta 2 kilos de limón. Aquí únicamente 2 limones. Chequen, este tipo de limones esperaba conocerlos aquí en los Estados Unidos. Limones amarillos. En México este tipo de limones no los tenemos o no los usamos mucho. Casi siempre es el verde el que encontramos en todas las casas, en las taquerías. Realmente los mexicanos sí consumimos muchísimo limón. Y vaya, pagar $1 por 2 limones se me hace algo bastante excesivo. Chéquense la cantidad de postres que tienen aquí. Postre de 3 leches con galletas Oreo, flanes, pasteles de chocolate, pasteles de colores. Algo que tienen los norteamericanos también es que les gusta mucho el dulce. Entonces, si llegan y prueban algún pastel, algún pan, se les va a hacer demasiado dulce. Fíjense la variedad de papitas fritas que venden aquí. Papitas barbecue, papas jalapeño. Esto es algo que van a encontrar mucho en esta parte de Texas. Los sabores mexicanos. Recordar que aquí en Texas hay una gran población mexicana, así que por todos lados no les sorprenda ver cosas que aparentemente son picosas. Un queso con chile, al parecer chile serrano y chile rojo. En Texas, digamos, va a haber muchos productos que diga picante con chile, pero realmente no es picante. O sea, para nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a porcentajes de chile un poco más grandes. Vean esto de aquí, son unos chetos bolita, pero en un paquete como cilíndrico, bastante llamativos. Wow, chéquense la cantidad de frijoles enlatados que venden aquí en este supermercado de Texas. Miren, y cómo no faltar esa marca con la que todos crecimos los mexicanos, La Costeña. Vean, esto es algo que sí no había visto nunca en México, los famosos tomatillos verdes ya enlatados y listos para salsa. Chéquense las tortillas
acá en Estados Unidos, ¿cómo son? Es básicamente una tostada frita en forma ya, digamos, del taquito. Este tipo de formas de hacer tortilla es muy típica del Tex-Mex tejano. Digamos que es una variante de comida mexicana que ellos han adecuado a su estilo y a su sabor. Venden hasta la tortilla morada en forma Tex-Mex. Y llegamos a la tan esperada sección de lácteos. Chequen, y como era de esperarse, las cantidades en que se vende la leche son enormes. Y prueba de ellos son estos masivos cartones de leche, 1 litro con 74. Vean estos super galones de 3.78 litros. Algo que hay que esperarse definitivamente de aquí de Texas. Gran variedad de quesos procesados, productos lácteos, yogur, leche, todo lo que tenga que ver con leche. Pues nada más imagínense, el estado de Texas es la granja de los Estados Unidos. Estamos llegando justo a la sección de carnes y era evidentemente que íbamos a encontrar carne en abundantes cantidades. Vean los paquetes enormes de carne que venden. Nada más para que se den una idea del tamaño, vean mi cara y vean este trozo de carne. Chéquense, aquí encontramos nada más y nada menos que carne de búfalo. Recordar que en el antiguo oeste, en esta parte de Texas, Nuevo México, había muchos búfalos, pero nunca había escuchado que los procesaran para comer. They are not extinct or something. It produced in farmers. Sí. Y miren, amigos, si quieren la opción saludable y vegana, salchichitas de soya. Casi en todas partes venden cosas veganas. Va a decir made from plants, hecho de plantas. Pero pues en Texas evidentemente las opciones no son muy variadas, que digamos. Aquí realmente la gente prefiere la carne como tal. Además, realmente, ¿por qué vas a querer carne hecha de plantas por $7 cuando tienes la opción animal en porciones más grandes por $6.49? Eso evidentemente pues no anima mucho al consumidor a dejar la carne normal. Es un poco curioso que ahorita está muy de moda el veganismo y las cosas hechas por plantas y demás, que lo que sea hecho de plantas sea más caro, ¿no? Digamos, porque comprar la opción de plantas si la opción animal sigue siendo más barata, ¿no? Esto también es súper típico norteamericano. La sección de refrescos y sodas azucaradas. Vean la variedad de refrescos que hay aquí. Existen los clásicos como la típica Coca-Cola, Sprite. Aunque también tenemos marcas bastante norteamericanas como la Dr. Pepper. Chéquense esta sabor crema. La clásica de cereza. La gran cantidad de sodas americanas. Esta marca Lacroix. Estamos llegando nada más y nada menos que a la sección de dulces. Algo que caracteriza mucho también al norteamericano es la gran variedad de dulces que tiene en sus supermercados. Chequen, esto se ve bastante suculento. Es como un tipo de galleta con coco cubierta de chocolate. Definitivamente hay que probar esto. Algo que esperaba encontrarme en esta sección de dulces es dulces mexicanos. Pues estamos justo aquí en la frontera con México. Estaba pensando en, digamos, encontrar mazapanes, cacahuates, cosas así por el estilo, pero la verdad es que no he visto. Bastante raro que un supermercado tejano no tenga dulces mexicanos. Hemos llegado a la sección de los huevos y, como era de esperarse, bastante caros. Una docena de huevos por casi $10. $10 vienen siendo como unos 200 pesos aproximadamente. No sé en qué temporada estén viendo este video, pero resulta que a principios del 2023 empezó una gripe aviar muy fuerte en todo Estados Unidos. Entonces eso hizo que se incrementara bastante el precio de los huevos, haciendo que llegaran pues a estos precios exagerados. Imagínense una docena de huevos, que es aproximadamente como 1 kilo, casi 200 pesos, mientras en México lo compramos por alrededor de 40. Que digo, tampoco es que sea tan barato en México, pero cuando lo comparas con los precios que hay aquí, tanto que hasta se ha prohibido la compra de huevos mexicanos, porque mucha gente, aunque no lo crean, estaba cruzando a México simplemente para comprar huevos.
Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Cuéntenme si habían preguntado cómo es un supermercado en esta parte de Estados Unidos. Déjenme aquí abajo en sus comentarios qué es lo que opinan al respecto. Hasta luego, chicuelos.